Una novela de secretos y pasiones sobre la identidad y la literatura como parte de la vida. Hoy tenemos con nosotros a Luis Leante, que nos trae un apasionante relato llamado Luna Roja. Hoy en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Luis. Luis, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Nos llama la atención que ya una de las primeras citas del principio del libro es de Emin Kemal, que un personaje central de la novela, ¿no? Sí, es la clave de la novela, y esa cita que aparece al principio es un poco el arranque donde surge la chispa para contar esta historia. Es un personaje real y a la vez ficticio. Yo conocía solamente el nombre de este escritor, del que no sabía mucho más, y decidí reconstruir esa historia a través de muchos otros personajes y de una vida que no conocía, aportando cosas mías y de otras personas. Pero es la clave, Emin Kemal. Es como mezclar periodismo y literatura, ¿no? El Sí. contar una historia a partir de un personaje real, pero echando mano de la literatura en este caso. Exactamente, ¿no? Lleva su parte de periodismo, y dentro de la novela también los mecanismos. Hay mucho de investigación, Claro. Investigación literaria, que también se funde con la investigación periodística. Todo eso está dentro de la historia. Porque aparecen, son los personajes que quizá llevan el peso, que es un traductor, el español, Sí. y el autor turco, ¿no? Sí, son dos personajes paralelos, diferentes, pero que a su vez tienen muchos puntos en común, o que descubren con el tiempo que tienen muchos puntos en común. El personaje del escritor griego en el declive de su carrera, y del traductor, que es un escritor frustrado, con pocas habilidades, que trata de montarse en ese carro, ¿no? Entonces, a través de unos diarios que va poco a poco descubriendo y revelando el traductor, él mismo va averiguando cosas sobre el escritor, las va reflejando en una novela que se titula La Luna Roja, igual que esta, que podría ser esta, y descubre él y los lectores esos puntos en común que tienen, algunas veces reales, a veces ficticios, que coinciden y se separan a lo largo del tiempo, estos dos personajes que son claves en la novela. ¿Y qué significa para usted jugar entre esos dos mundos, entre el real y el literario? Pues todo empieza como un juego, pero llega a confundirse. Finalmente, la literatura, cuando uno termina una obra, me cuesta trabajo a mí diferenciar entre lo que era ficción y de lo que era realidad. Pues imagínese el lector. Pues el lector no tiene por qué saberlo. Es decir, la clave está en que todo eso se convierta en otra cosa diferente en la novela, y que no haya que pensar, o no sea necesario, a no ser que alguien tenga especial curiosidad en saber si es real o si es ficción. Pero hay mucha parte de ficción y mucha parte de realidad, que yo lo tengo claro al principio, pero al final ya me cuesta trabajo de su propio juego le lleva sí, a mezclarlo de una manera. Yo ¿no? entro a formar parte del juego hasta el punto de que no sé dónde está la realidad y la ficción, entre comillas, ¿no? Porque yo sí sé quién es cada uno, sé lo que hay de mí, claro. Pero cuando está escribiendo uno la novela y dentro del proceso hay momentos en que se duda. ¿Y por qué? Claro, es una pregunta muy tópica, pero es necesaria. ¿Por qué Estambul? Estambul por accidente, porque esta historia surgió allí a raíz del conocimiento que yo tenía muy vago de la literatura turca, y porque llegué a Estambul hace un par de años, después de una promoción literaria por muchos países, decidí irme a Estambul a descansar, pero la literatura no dejó de dar vueltas en mi cabeza, y en Estambul surgieron otras historias mezcladas con lo que yo acababa de vivir en ese momento. En esas fechas la novela anterior se estaba traduciendo a otros idiomas, yo tenía relación con los traductores de alguno de esos idiomas, y me di cuenta que era una relación especial entre el escritor, que era yo, y el traductor. Y ahí surge esa relación. Ahí surge, claro. Efectivamente. Además de todo eso, llego a Estambul, donde había oído hablar de un movimiento poético que en los años 60, 70, gente que luego no pasó a la historia de la literatura turca, pero que llevaba una vida bohemia, que se reunían en una serie de cafés, como el café que yo titulo aquí, La Luna Roja. La mezcla de todo eso hizo que la novela surgiera en Estambul, y que todo al final fuera por ese camino. Claro, porque también una de las cosas que ha comentado alguna vez es que esos poetas turcos que se reúnen en esos cafés tienen mucho que ver con la idea de literatura pura, de escritura pura, ¿no? Eso es, estaban fuera del mercado, lo que se entiende el mercado comercial y literario. Sí. La mayor parte de ellos son escritores que no trascendieron nunca, que sus nombres son anónimos, como este Emin Kemal, que encontré en una inscripción grabada en una pared y del que no he sabido nada ni conseguí averiguar nada. Casi ninguno trascendió, eran escritores, pero también había poetas escritores y pintores, gente de la bohemia en general. Y
y que están muy alejados del concepto del circuito literario que hay hoy en día. Entonces, en ese sentido, yo me parece que la literatura pura es porque está exclusivamente centrada en el hecho de creación y no en el proceso después del mercado que se suele dar como segundo paso. Y yendo a la cultura o la forma de entender la cultura y la sociedad de Turquía, de todo lo que vivimos en Estambul, ¿es tan diferente a Europa? Porque ahí se sabe que hay ese debate, ¿no? Sí, son que europeos se mete político, o no, ¿no? Sí. Culturalmente, porque hay gente, usted lo sabe mejor que nosotros, que defiende que Estambul quizás sea más occidental y el resto del país, ¿no? Un poco más hacia Asia, ¿no? Es así. Estambul es una ciudad que se puede considerar internacional. El resto de Turquía parece ser que tiene sus propias normas, ¿no? Estambul es diferente a todo, es diferente al resto de Turquía y es diferente al resto de Europa. Pero a mí lo que me interesaba más que la parte exótica, lo diferente que tenía con nosotros o con Europa, es los puntos que tenía en común. Y tiene muchos puntos en común. De hecho, un poco el origen, el centro del Imperio Romano, cuando se desplaza de Roma a Bizancio y Constantinopla, claro, se convierte en la capital del imperio, que luego se deslinda y demás, pero tenemos unas bases muy sólidas comunes. Luego ya el Imperio Otomano y todo lo demás, pero en el trasfondo, en la confección de esa receta, digamos, cultural, hay muchas cosas en común. Y eso es lo que me interesaba. Yo no quería reflejar o no estaba buscando el exotismo de Estambul o el exotismo de Turquía. Igual que en general las culturas, a mí lo que me gusta es el mestizaje, las cosas que son comunes y se pueden compartir. El folclorismo o lo exótico no es lo que más me llama la atención. Hay mucha relación, mucho contacto a lo largo de meses. Una obra no se traduce en un mes ni en dos, a lo largo de mucho tiempo, con culturas muy diferentes. No es lo mismo un traductor al chino que un traductor al rumano o al francés, que está más cercano a nosotros. Y por eso escribí esta obra, ¿no? Porque había cosas que se confunden los dos personajes. Es como una especie de alter ego. El traductor cede su piel o coge la piel del otro durante un tiempo prestada y se mete en la cabeza del escritor. Profesionalmente es profesor de latín. De latín, sí. Es un idioma controvertido, cuanto menos. Sí. Quizá tiene el San Benito de lengua muerta. No sé, ¿qué opina usted cuando oye usted da clase de una lengua muerta? No sé, claro. Bueno, es una lengua muerta. En realidad no está bien dicho. Lengua muerta es aquella que no se puede interpretar, no se puede hablar ni no se puede descifrar. El latín se puede hablar, aunque no se hable porque no hay hablantes. Claro. Pero se puede leer, se puede traducir, se puede interpretar y todo. Es una lengua en desuso. Pero la importancia del latín no es tanto la comunicarse en latín. Sí conocer los autores de primera mano, no es lo mismo leer a un poeta Catulo en latín que leerlo en una traducción al castellano o al francés o al inglés. Lo importante es que es la base, la herramienta de no solo el castellano, sino de muchos idiomas, del portugués, francés, italiano, sardo, y el pozo cultural que hay en nuestra civilización latino es tan importante que yo creo que el latín y el griego, porque también hay y el árabe, que tenemos 700 años de dominación árabe, todo eso nos ayuda, el conocimiento de eso nos ayuda a enriquecernos en nuestro propio conocimiento. Al final es volver a encontrar esos puntos en común, ¿no? Exactamente, se trata de eso, de buscar no lo que nos separa del latín, que es una lengua que no se entiende, que cuesta trabajo, sino lo que hay en común. Y el hecho es que el idioma que estamos hablando en este momento nosotros es el latín del siglo XXI, el latín vulgar que ha evolucionado hasta ahora, que ahora se llama castellano, español, catalano, lo que queramos, pero ese es idioma.